El propósito de este video es doble. En primer lugar, vamos a hacer una revisión de las eh, características que tiene el régimen político peruano a partir de una metodología de definición de los tipos de régimen político que será la que proponen Matthew Shugart y John Kerry, con un enfoque fundamentalmente sistémico y cuantitativo. Ese es el primer propósito, la presentación del régimen político peruano a partir de la metodología que utilizan Matthew Shugart y John Kerry. El segundo propósito de este video es presentar el funcionamiento de este régimen cuando se rompen las condiciones de equilibrio entre los poderes del Estado que interactúan dentro del régimen político. Esta ruptura del equilibrio, este desbalance en el equilibrio entre los poderes del Estado, según lo vamos a examinar en este video, se da en dos circunstancias. La primera, cuando el presidente de la República disuelve el Congreso. La segunda condición en la que este balance se quiebra y por lo tanto el equilibrio se rompe es cuando se producen los estados de emergencia. Para empezar entonces con este video, vamos a señalar cuáles son los tópicos que vamos a cubrir en esta exposición. En primer lugar, el primero de los temas será las piezas y la función que tienen en el armado y operación del modelo político. A eso nos vamos a referir en este video. En los siguientes, que formarán parte de distintos episodios, son, en segundo lugar, las reglas que tienen que cumplirse para el quiebre del equilibrio o balance entre poderes. El tercer punto, que también será motivo de una próxima presentación, es el poder político en escenarios de desbalance constitucional. Y el cuarto de los temas será la rendición de cuentas en la restauración del reequilibrio. En primer lugar, entonces, en este video vamos a tratar la cuestión de las piezas y su función en el armado y operación del modelo político. Las principales preguntas que trataremos de abordar son, en primer término, cómo se construye el modelo de interacción en la lógica y bajo las premisas del principio de separación de poderes. Y en segundo lugar, cuáles son las reglas que definen el modelo político peruano. Para empezar con el enfoque que estamos tratando de presentar, la primera pregunta entonces será cómo se construye el modelo de interacción en la lógica y bajo las premisas del principio de separación de poderes. No nos olvidemos que en el caso de los regímenes políticos modernos, estos se basan en la generalidad de los casos en el principio de separación de poderes, que es consecuencia de los planteamientos que realiza la filosofía política fundamentalmente durante el siglo XVIII con Montesquieu o con Locke. Previamente hemos tenido análisis del tipo de Estado, del nacimiento del Estado moderno, en lo que han tenido un papel preponderante pensadores como Thomas Hobbes o como Nicolás Maquiavelo. Ellos no desarrollaron propiamente una teoría como la que nos plantean John Locke y Montesquieu en relación con la división del poder como garantía racional para evitar la concentración del poder
de la que rehuía el pensamiento moderno en contra de los absolutismos europeos. Entonces, lo que vamos a chequear es cómo se produce esta lógica de interacción en el modelo político peruano dentro de la lógica del principio de separación de poderes. En primer lugar, tomemos en consideración esta noción de modelo, sistema, tipo o régimen político. No hay por sí solo ni en sí mismo un solo elemento central o periférico que haga de un régimen de gobierno un sistema o parlamentario o presidencial o semipresidencial. Son los términos de la interacción o de la relación, o formal o efectiva, entre los órganos y el modo en que lo practican los operadores del régimen a partir de los ejes legislativos o no legislativos de competencias en que se estructuran institucionalmente los elementos y modos de su relación, lo que define su tipo, modelo o sistema. A diferencia de lo que plantean muchos tratadistas clásicos en materia de identificación de los regímenes políticos, lo que nos vamos a procurar conseguir con este video es utilizar una metodología distinta a la tradicional, que se basa en la descripción de cuáles son las funciones que tienen el presidente de la República, el gabinete o el Congreso, y a partir de esa descripción genérica se llega a la conclusión de que aparentemente uno de los dos poderes, el Ejecutivo o el Congreso o Parlamento, tiene mayor poder, y a partir de esa impresión que genera que alguno de los dos, tanto en materia formal o normativa como en la vía práctica, a partir de esos criterios es que se llega a la conclusión de que el régimen político de un país determinado es presidencial, es parlamentario o es semipresidencial. Eso es lo que vamos a tratar de corregir con la metodología que introducen Sugar y Carey. En principio, vamos a trabajar, como menciono, los ejes de las competencias legislativas o de las competencias no legislativas. Como vemos en el cuadro que tenemos delante en la lámina, tenemos las competencias legislativas en sentido positivo y en sentido negativo. Las competencias no legislativas, igualmente, las tenemos en sentido positivo y en sentido negativo. ¿Para qué sirve este cuadro? Nos podemos mover a partir de diferentes grados en los que se produce la interacción. Podemos hablar de un nivel en el que ambos poderes son autónomos. Nos encontramos en el punto número 1. Cuando hablamos de la autonomía, caemos en cuenta que hay mucha separación. Es decir, el poder autónomo respecto de una función, sea legislativa o sea no legislativa, tendrá mayor capacidad de control sobre esa materia en la cual es autónomo. Pero en la medida en la que vamos asumiendo diferentes roles entre ambos poderes del Estado, ya sea en las competencias legislativas o en las competencias no legislativas, iremos encontrando gradualmente tipos de interacción que van restando autonomía a un poder a favor de la coordinación entre ambos o a favor de que uno de ellos tenga mayor poder que el otro sin ser autónomo. Por eso es que podemos encontrar que el nivel 1 es de autonomía, el nivel 2 es un caso en el que uno de los dos poderes está obligado a informar al otro, el nivel 3 es un nivel de coordinación, es decir,
Uno de los poderes está un poco más obligado que el otro, porque estamos en un nivel 3. Hay mayor fuerza, hay mayor poder del poder que recibe la capacidad de coordinar con el otro, que está obligado a tomar una decisión siempre y cuando la coordine. En cuarto término, vemos el nivel de delegación, es decir, uno de los poderes le delega al otro. Hay mayor nivel, mayor intensidad en la interacción entre ambos poderes. En quinto lugar, la rendición de cuentas. Este es una competencia, un poder, una intensidad de relación que le da un poco más de fortaleza a el órgano estatal que tiene el derecho a exigir cuentas y por lo tanto frente a el cual el otro poder está obligado a rendir cuentas. Y en sexto y último lugar podemos encontrar la opción de que uno de los poderes tiene la posibilidad de convalidar o de rechazar la decisión que toma el otro. Por eso es que podemos afirmar que el menor poder de un órgano equivale a la mayor autonomía del otro, entendiendo por autonomía la ausencia de interacción normativa y por convalidación o rechazo la negación del poder contrario. Este es el texto del que nos valdremos para realizar el análisis de este episodio en esta serie de 4 videos. El libro de Matthew Shugart y John Kerry, que se llama Precedents and Assemblies, Constitutional Design and Electoral Dynamics. Presidentes y asambleas, diseño constitucional y dinámica electoral. Y hemos hablado que vamos a trabajar a partir de el criterio que las diferentes funciones de los poderes del Estado van a quedar agrupados en competencias o legislativas o en competencias no legislativas. Veamos entonces cuáles son los puntos de interacción en las competencias no legislativas. En la lámina que tenemos delante, no solamente observamos los puntos de interacción entre el poder del gobierno y el poder del Congreso, como pueden serlo la conformación del gabinete o la remoción del gabinete. Podemos ver también el caso de la censura y la disolución del Congreso. Estas 4 van a ser las principales variables de análisis para Matthew Shugart y John Kerry. Pero las variables, tal como las presentan, las definen a partir de distintos niveles de interacción que permite clasificar cuál de los dos poderes tiene mayor fuerza o intensidad de dominio respecto del otro. Por ejemplo, bajo el concepto de conformación del gabinete, tenemos 4 alternativas que van de la 0 a la 4. En la 0 encontramos que el presidente de la República no puede designar al gabinete sino por recomendación de la Asamblea. En el punto 4, el presidente de la República nombra al gabinete sin necesidad de confirmación o investidura. Y en los puntos intermedios vemos que el punto 1, o el sistema en cuyo caso el régimen político se caracterizará por una interacción en materia de conformación del gabinete con un solo punto, será el caso en el que el presidente de la República nombra al premier con cargo a la investidura y el premier designa a su sola discreción al gabinete. Y tendrá 3 puntos el caso del régimen político en el que el presidente de la República nombra al gabinete sujeto a confirmación o investidura. Entonces, ¿qué es lo que hacen Shugart y Kerry? Ellos primero detectan cuáles son los puntos de interacción y a partir de la
identificación que hacen de los puntos de interacción en competencias no legislativas, lo que hacen es clasificar los diferentes grados de intensidad en los que cada uno de los dos poderes se gana con mayor o menor autonomía respecto de la variable que se está analizando. Así como vemos que para el caso de la conformación del gabinete, el presidente de la República tendrá menor poder si solo se le reconoce 0 puntos, o mayor poder si se le reconoce 4 puntos, dependiendo de la mayor autonomía que podrá tener el presidente de la República o de la escasa autonomía que tenga el presidente de la República en relación con la variable de conformación del gabinete. De la misma manera, cuando chequeamos la variable de remoción del gabinete, también utilizaremos estos 4 distintos puntajes para determinar dónde nos encontramos en relación con el mayor o menor poder que tiene el presidente de la República en relación con la Asamblea. Si el gabinete o los ministros pueden ser censurados y removidos por la Asamblea, el presidente de la República tendrá 0. Si el presidente de la República puede remover a los ministros solo previa aceptación de la Asamblea de un ministro o gabinete alternativo, el presidente de la República se le reconocerá 1 punto en la definición del tipo de régimen político. Si, por otro lado, el presidente de la República tiene restricciones para remover a los ministros, tendrá 2 puntos. Pero si el presidente de la República puede remover a los ministros a su sola discreción, se le reconocerá 4 puntos al presidente de la República. De manera similar, tenemos estas otras 2 variables, que son la censura y la disolución, que son en realidad una contraria a la otra. Cuando hablamos de censura, el presidente de la República se le reconocerá 0 puntos si es que la censura del Parlamento al gabinete no está sujeta a ningún tipo de restricción. Es decir, el Parlamento puede censurar a los ministros conforme le parezca de una manera discrecional. Si el Parlamento solamente puede censurar sujeto a lo que se denomina, sobre todo en la doctrina alemana, al voto constructivo de no confianza, es decir, que la misma mayoría del Congreso que va a censurar, para que proceda la censura, debe comprometerse y debe presentar a un gabinete alternativo. Ese es el Constructives Misstrauensvotum. Es decir, yo puedo negarle la confianza al gabinete si cumplo con la condición basada en el voto constructivo de que yo voy a negarle la confianza, pero siempre que tenga un gabinete que reemplace al gabinete que voy a censurar. En tercer lugar, si el Congreso puede censurar, pero el presidente de la República puede disolver el Congreso, ese presidente de la República tiene un poco más de poder que en los casos anteriores. Por lo tanto, se le reconocerán 2 puntos al presidente de la República en la situación en la que puede disolver al Congreso. Y se le reconocerá 4 puntos al presidente de la República si el Congreso no puede censurar ni remover al gabinete ni a los ministros. Es decir, nos encontraríamos en un supuesto de una separación rígida de poderes, porque el Parlamento, la Asamblea o el Congreso no tiene la competencia para censurar ni para remover al gabinete. La cuarta variable, disolución del Congreso. Le daremos 0 puntos al presidente de la República si no se le reconoce en absoluto la capacidad de disolver el Congreso. Por lo tanto, estamos en una situación de mucha separación de poderes, porque la Asamblea tiene total autonomía, no puede ser disuelta por la sola voluntad del presidente de la República. Se le dará
0 puntos al presidente de la República. Se le dará 1 punto si es que en el caso de disolución, la disolución está restringida solo como respuesta a la censura. Es decir, si la Asamblea puede censurar y el presidente puede disolver, se le dará 1 punto al presidente de la República en el caso en el que el presidente puede disolver, pero siempre y cuando la Asamblea haya censurado al gabinete. Se le dará 2 puntos al presidente si es que la disolución está sujeta a una nueva elección del presidente de la República. Démonos cuenta que acá hay una mayor intensidad en la interacción, porque si le dábamos 1 punto al presidente cuando podía disolver, siempre y cuando la Asamblea haya censurado, se le dará 2 puntos al presidente cuando la disolución procede, pero está sujeta a una nueva elección del presidente de la República. Es decir, disuelvo, pero al disolver también me puedo ir yo, también voy a ser parte de las próximas elecciones. En tercer lugar, o en cuarto lugar, se le dará 3 puntos al presidente de la República si la disolución está sujeta o restringida a un número de veces que puede el presidente disolver el Congreso o del periodo del mandato, es decir, si es que la censura puede realizarse o no dentro de, por ejemplo, el último año del mandato, o si es que no puede realizarse durante estado de sitio, o si es que solamente lo puede hacer una vez durante el mandato, puede hacerlo 2 veces durante su mandato. Y se le dará 4 puntos al presidente de la República si es que puede disolver el Congreso sin ningún tipo de restricción. Esto es entonces en cuanto a los puntos de interacción en competencias no legislativas. Ahora pasemos a revisar el caso de las competencias propiamente legislativas, en cuyo caso Sugar y Carey realizan también un listado de alternativas según las cuales se le reconocerá mayor o menor poder a cada uno de los órganos del Estado en función del tipo de relación o de exigencia que se plantea para el uso de cada una de estas competencias. Las competencias legislativas las dividen Sugar y Carey en 6 variables. La primera que podemos considerar es el denominado decree power, o sea, la posibilidad del gobierno o del presidente de la República en particular de emitir decretos, es decir, de dictar normas con rango de ley sin necesidad de autorización alguna o delegación del Parlamento. La segunda competencia legislativa es la que se refiere propiamente a la iniciativa legislativa. La cuarta competencia es la iniciativa presupuestaria. Frente a estas 3 iniciativas, vemos una cuarta, que es la iniciativa para el referéndum, y finalmente 2 tipos diferenciados de castigo a la capacidad legislativa del Congreso, que pueden ser o el veto total o el veto parcial. Veamos entonces cuáles son las diferentes alternativas para identificar el mayor o menor poder que puede tener en general cualquier presidente de la República frente a una asamblea, para luego revisar cómo es que este aparato conceptual que construyen Sugar y Carey se aplica al caso peruano. En primer lugar, el decree power se le dará 4 puntos al presidente de la República si es que puede hacer un uso ilimitado de la facultad de decretar, es decir, de dictar normas con rango legal. Se le dará 2 puntos si es que la capacidad de dictar decretos es temporal con muy pocas restricciones. Se le dará 1 punto si es que tiene competencias con restricciones severas. Y se le dará 0 puntos si es que el presidente de la República no tiene en absoluto la capacidad de dictar decretos. La segunda variable,
la iniciativa legislativa. Se le dará 4 puntos al presidente de la República si no tiene la posibilidad de modificar, si es que la Asamblea no tiene posibilidad de modificar las iniciativas que presenta el presidente de la República. Se le dará 2 puntos si es que el Congreso tiene solo posibilidades limitadas de modificar la iniciativa legislativa que presenta el presidente de la República. Se le dará 1 punto si es que la capacidad que tiene el Congreso de presentar modificaciones a un proyecto que inicia el presidente de la República, si es que esta capacidad de modificar es ilimitada. Por lo tanto, que el Congreso puede modificar cualquier tipo de iniciativa que presente el presidente de la República. Y por último, se le dará 0 puntos al presidente de la República si es que carece de iniciativa para presentar proyectos de ley en el Congreso. La tercera variable, iniciativa presupuestaria. Para el caso de la iniciativa presupuestaria también encontramos 5 distintas posibilidades de interacción que permitirá medir la mayor o menor capacidad de control sobre el manejo del presupuesto o por el presidente de la República y el gobierno o por la Asamblea. Se le dará 4 puntos si es que no cabe enmendar el presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República. Se le dará 3 puntos para el caso que la Asamblea puede reducir, pero no aumentar el presupuesto de la República. Se le dará 2 puntos al presidente de la República si es que puede fijar un límite superior de gasto como tope para cualquier modificación en el presupuesto de la República. Se le dará 1 punto si es que la Asamblea define gastos y fija ingresos. Y se le dará 0 puntos si la Asamblea prepara o modifica el presupuesto sin limitación alguna. Es decir, el presidente de la República puede presentar la iniciativa de presupuesto para la República, pero la Asamblea tiene plena facultad para modificarlo, para aumentar gastos o para disminuir ingresos independientemente de que haya equilibrio presupuestal. En cuanto a la iniciativa de referéndum, Sugar y Carey distinguen solo 3 posibilidades. Se le dará 4 puntos al presidente de la República si es que tiene una iniciativa de referéndum irrestricta. Se le dará 2 puntos si la iniciativa para referéndum es restringida. Y se le dará 0 puntos si el presidente de la República carece de iniciativa para un referéndum en general en el país. Ahora pasamos a las 2 últimas alternativas, que son el veto total y el veto parcial. ¿Por qué distinguen Sugar y Carey entre el veto total y el veto parcial? Para Sugar y Carey es importante esta distinción. ¿Por qué? Porque si bien con el veto total el presidente de la República puede oponerse a una ley en general aprobada por el Congreso mediante un veto u observaciones a todo el texto, es decir, se opone a que se apruebe la ley tal cual y punto, no interesa si es que es solo por partes o no. La otra opción, que para Sugar y Carey es más importante y en la cual puede advertirse el mayor poder que tenga el Poder Ejecutivo, el gobierno o el presidente de la República en relación con el Congreso, es cuando se le reconoce la posibilidad del veto parcial al presidente de la República. ¿Por qué hacen esta diferencia? La diferencian porque cuando el presidente de la República tiene la posibilidad de hacer un veto parcial a una ley, se le da la facultad al presidente de la República para calibrar cuáles son las normas de una ley aprobada por el Congreso en función de cuáles han sido los partidos al interior del Congreso que han apoyado esas particulares normas o artículos dentro de la ley que va a ser objeto de un veto parcial.
Por lo tanto, se le está dando poder al Poder Ejecutivo de dirigir sus vetos para quebrar alianzas y de esta manera impedir que salga una norma o que salga la norma previa insistencia por el Congreso a partir de la relación que tenga el presidente de la República con esos partidos políticos cuyos artículos ha vetado, los excluye y va calculando en función de la mayor o menor cantidad de votos que le representa para poder alcanzar el objetivo de que esa ley pueda ser aprobada luego de la insistencia, pero sacando del camino a los congresistas que han votado por las normas que el presidente vetará. Ese es el distingo principal. Entonces, para Shugart y Kare, una constitución que le reconoce la posibilidad de veto parcial al presidente de la República, esa constitución le está otorgando mayor poder al presidente de la República que si solamente se le reconoce la posibilidad del veto total. Entonces, ¿cómo es que diferencian los distintos grados luego de haber distinguido entre el veto total y el veto parcial? Se le dará 4 puntos al presidente de la República si es que tiene la posibilidad de vetar sin que el Parlamento pueda insistir. Es decir, el veto impide que salga la ley, punto. Se le dará 3 puntos si es que el presidente de la República puede vetar con cargo a una insistencia de una mayoría superior a los 2/3 del número de hábiles. Se le dará 2 puntos si es que el presidente de la República puede vetar, pero el Congreso puede insistir con hasta 2/3 del número de los votos. No más de 2/3, sino solo hasta 2/3. Se le dará 1 punto si es que cabe el veto con insistencia de más de la mitad, pero menos de 2/3. Y se le dará 0 puntos si es que el presidente de la República puede vetar, puede no vetar, o si es que si es que puede vetar, pero la insistencia procede solo con mayoría simple. En el caso del veto parcial, se le dará 4 puntos al presidente de la República, igualmente si es que puede vetar sin insistencia. 3 puntos si es que puede vetar con insistencia por mayoría extraordinaria. 2 puntos si es que puede vetar con insistencia de una mayoría absoluta del número legal. Se le dará 1 punto si es que puede vetar con una insistencia por mayoría simple de hábiles. Y se le dará 0 puntos si es que el presidente de la República no puede vetar parcialmente una ley. Estas entonces son las 10 categorías que serán objeto de análisis para determinar cuál es el tipo de régimen que tiene el Perú, contrastando no solamente las 10 variables, sino los diferentes pesos que debe determinarse que permiten calificar el tipo de interacción que existirá entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en el modelo peruano. Cuando cruzamos las competencias legislativas con las competencias no legislativas, luego de haber aplicado los diferentes pesos que puede tener la combinación de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, si se van sumando los puntos que corresponderán al presidente de la República según el tipo de capacidad que tenga en materia de cada una de estas 2 competencias, o legislativas o no legislativas, si se suman, vamos a obtener un puntaje total que irá de 0 a más de 15 para las competencias no legislativas, o de 0 a más de 15 para las competencias legislativas. ¿Cómo alcanzamos estos resultados? Revisemos nuevamente. Si en el caso hipotético de que el presidente de la República tuviera el puntaje más alto respecto de cada una de estas 4 variables, respecto de las competencias no legislativas, tendremos 16 puntos como máximo para ese presidente de la República.
Y en el caso de las competencias legislativas, considerando que tenemos 6 variables y que en el óptimo de los casos ese presidente de la República puede tener 4 puntos, estaríamos hablando de que ese presidente teóricamente podría llegar a tener 24 puntos para las competencias legislativas. En este caso estamos trabajando solamente con 15 puntos. Podría ser más para un caso hipotético, pero en principio se estima que, dado que estamos partiendo del supuesto de la separación de poderes y que en principio en un régimen de gobierno con separación de poderes, la iniciativa legislativa le corresponde prioritariamente al Poder Legislativo, al Congreso, a la Asamblea. Entonces, es difícil que pueda trascenderse este marco teórico y que el presidente de la República o el gobierno tenga más de 15 o 16 puntos. Pasando por alto esta dificultad metodológica o cuantitativa o teórica, podemos chequear cómo es que Shuar-Ikari divide el espacio de las competencias en función de la mayor o menor cantidad de puntos. Si sumáramos los puntos que tiene cada uno de los 2 poderes del Estado, para Shuar-Ikari nos podíamos encontrar hasta en 6 tipos de regiones. En la región 1, que es en la que el presidente de la República tendría en materia de competencias legislativas entre más o menos 4 puntos y 15 puntos, y en materia de competencias no legislativas tendría entre 11 puntos y 16 puntos. En ese caso, si existiera un modelo de esa naturaleza, dicen Shuar-Ikari que nos encontramos en la región 1, en la cual estamos con presidentes que tienen mucho poder en ambas dimensiones, en la dimensión legislativa y en la dimensión no legislativa. La región 2. En la región 2 nos encontramos con presidentes con mucho poder en la dimensión legislativa, pero con menor poder en la dimensión no legislativa. En este caso, en la región 2, nos encontraríamos con presidentes que tienen entre 4 y 15 puntos, pero tienen menos puntos en relación con las competencias no legislativas, porque comprendería solamente los casos en los que el presidente tiene aproximadamente entre 7 y 11 puntos en materia de competencias no legislativas. En la región 3 nos encontramos con presidentes con poderes legislativos débiles, pero con gran poder de decisión en la conformación del gabinete, es decir, nos referimos a regímenes presidenciales. Perdón, esta es la región 6. Esta es la región 6. En el caso de la región 3, nos encontramos con presidentes con escasa injerencia en la conformación del gabinete, pero mucho poder legislativo. Tienen mucho poder legislativo porque estamos hablando de presidentes que tienen entre 4 y 15 puntos a nivel legislativo, pero no pueden tener más de 8 puntos o de 7 puntos y medio en las competencias no legislativas. La región 4 está conformada por presidentes débiles en ambas dimensiones. Se trata de los regímenes, para Shuar-Ikari, semipresidenciales. En la región 4 nos encontramos entonces con presidentes que tienen menor poder en materia de competencias legislativas, pero tienen también poco poder en materia de competencias no legislativas. Sería el punto probablemente más opuesto al punto número 1, en el cual el presidente tiene mucho poder tanto en las competencias legislativas como en las competencias no legislativas. En el caso de los regímenes semipresidenciales, los presidentes de la República tienen competencias débiles en ambas dimensiones. En la región 5 nos encontramos con presidentes moderadamente poderosos. También se trataría de regímenes presidenciales. Para Shuar-Ikari, entonces, los regímenes semipresidenciales pueden encontrarse tanto en la región 4 como en la región 5. Y ya habíamos dicho antes, aunque equivocadamente,
que nos encontramos en la región 6, es decir, cuando se trata de presidentes que tienen mucha competencia en materia no legislativa, pero muy poca competencia legislativa. En este caso, hablamos de presidentes con poderes legislativos débiles, pero con gran poder de decisión en la conformación del gabinete, es decir, regímenes presidenciales. Con esta clasificación vamos a repasar la metodología de Shugar para determinar dónde se encuentra el régimen político peruano. La pregunta entonces es cuáles son las reglas que definen el modelo político peruano. Veamos qué es lo que dice la Constitución del año 1993 en materia de cada una de estas categorías. Dice la Constitución sobre la conformación del gabinete que el gabinete expone en el Congreso la política general y plantea cuestión de confianza. Es el artículo 130 de la Constitución. Sobre la remoción del gabinete, dice la Constitución en el artículo 122 que el presidente puede remover discrecionalmente a la integridad del gabinete. Sobre la censura al gabinete, dice la Constitución que el Congreso puede censurar al gabinete, pero el presidente de la República puede disolverlo. Esto se encuentra en los artículos 132 y 134 de la Constitución. Igualmente, entre las categorías no legislativas, la última de las categorías es la disolución del Parlamento. La Constitución de 1993 señala que el presidente de la República puede disolver el Congreso si éste censura o niega la confianza a dos gabinetes. No cabe en el último año del mandato ni bajo estado de sitio. Esto lo señala el artículo 134 de la Constitución. Y en materia de las categorías legislativas, vemos que las 6 diferentes categorías legislativas también tienen su previsión en la Constitución del año 1993. Respecto de la facultad de dictar decretos, la Constitución de 1993 señala que el presidente de la República puede dictar decretos de urgencia sobre materia económica y financiera cuando lo requiere el interés nacional y da cuenta al Congreso. Además, dice la propia Constitución de 1993 que durante el interregno legisla mediante decretos de urgencia y da cuenta a la Comisión Permanente. El interregno, que es a lo que la Constitución califica como el periodo que va entre la disolución del Congreso y la instalación del nuevo Congreso. Sobre el interregno, la norma se señala en el artículo 135 y para el caso genérico de los decretos de urgencia se señala en el artículo 118, inciso 19. Respecto de la iniciativa legislativa, la Constitución de 1993 señala que el presidente de la República tiene iniciativa legislativa y que el Congreso no tiene restricción para modificarla. Esto aparece en el artículo 107 de la Constitución. Sobre la iniciativa presupuestaria, señala la Constitución en el artículo 79 que el Congreso puede modificar el presupuesto, manteniendo el equilibrio presupuestal, pero que no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto. Esto nuevamente en el artículo 79 de la Constitución. Sobre el veto total a las leyes, la Constitución de 1993 dispone que el presidente de la República puede vetar, pero el Congreso puede insistir con más de la mitad del número legal. Esto aparece en el artículo 108 de la Constitución. Sobre el veto parcial, la Constitución de 1993 no niega la posibilidad del veto parcial y señala que la insistencia procede con más de la mitad del número legal, nuevamente el artículo 108. Por último, la categoría del referéndum, la Constitución señala que el presidente no tiene iniciativa para convocar a referéndum y solo convoca a referéndum
para permitir la consulta de reformas constitucionales. Esto aparece en los artículos 31, 32 y 206 de la Constitución. Esto entonces en cuanto a el texto que prescribe las normas constitucionales en cada uno de los artículos. Ahora veamos cómo aplicamos la metodología de Sugar y de Care con los puntajes que le atribuyen en función del texto constitucional de la Carta de 1993. En materia de competencias no legislativas, para la conformación del gabinete, donde la Constitución señala que el gabinete expone en el Congreso la política general y plantea cuestión de confianza, artículo 130, nos encontramos con la categoría de Sugar y Care que dice que el presidente de la República nombra al gabinete sujeto a confirmación o investidura. Por lo tanto, se le reconocerán 3 puntos al presidente de la República. Para la remoción del gabinete, la Constitución dice en el artículo 122 que el presidente de la República puede remover discrecionalmente a la integridad del gabinete. De acuerdo a las categorías de Sugar y Care, cuando el presidente de la República remueve a los ministros de manera discrecional, se le reconocen 4 puntos. Se le reconocerá 4 puntos entonces en la Constitución de 1993 al poder que tiene el presidente de la República para remover a su sola discreción al gabinete. En cuanto a la censura, el texto constitucional señala que el Congreso puede censurar al gabinete, pero el presidente de la República puede disolverlo. Artículos 132 y 134. De acuerdo a las categorías que manejan Sugar y Care, nos encontramos ante la opción de que el Congreso puede censurar, pero el presidente de la República puede disolver. Por lo tanto, se le reconocerá solo 2 puntos al presidente de la República. Y respecto de la categoría disolución del Parlamento, en la Constitución se señala en el artículo 134 que el presidente de la República puede disolver el Congreso si éste censura o niega la confianza a 2 gabinetes y que la disolución no cabe ni el último año del mandato ni bajo estado de sitio. Artículos 134 de la Constitución. Por lo tanto, aplicando la categoría de Sugar y Care, nos encontramos ante la opción de una disolución restringida solo como respuesta a la censura. Por lo tanto, se le reconocerá solamente 1 punto al presidente de la República. Si sumamos los puntos de la escala que presentan Sugar y Care, llegamos a 10 puntos. Entonces, el presidente de la República tendrá 10 puntos respecto del eje que habíamos visto previamente en materia de las competencias no legislativas. Nos encontraríamos en este punto. 10 puntos para las competencias no legislativas en el caso de la Constitución peruana. Ahora veamos cómo se comportan las variables constitucionales para el caso de las competencias legislativas, que son 6 diferentes variables. Respecto de la capacidad de dictar decretos, el decree power, dice la Constitución peruana que el presidente dicta decretos de urgencia sobre materia económica y financiera cuando lo requiere el interés nacional y da cuenta al Congreso, y que durante el interregno legisla mediante decreto de urgencia y da cuenta a la Comisión Permanente. Esto es lo que prescribe la Constitución en los artículos 118, inciso 19 y 135. Aplicando la categoría de Sugar y Care, nos encontramos ante la opción de que el presidente de la República tiene competencias con una restricción severa para utilizar el decree power. Por lo tanto, el presidente de la República solo tendrá 1 punto. Respecto de la iniciativa legislativa, la Constitución señala que el presidente tiene iniciativa y el Congreso no tiene restricción para modificar la iniciativa. Artículo 107 de la Constitución, y de acuerdo a la aplicación de la categoría de Sugar y Care, nos encontramos con un supuesto de enmienda ilimitada. El Congreso puede modificar de manera ilimitada la iniciativa legislativa del presidente de la República, por lo tanto, el presidente de la República tiene solamente 1 punto. Iniciativa presupuestaria. El Congreso puede modificar el presupuesto manteniendo el equilibrio presupuestal,
pero no tiene iniciativa para crear ni aumentar el gasto. Artículo 79 de la Constitución. De acuerdo a las categorías de Shugari y Kari, nos encontramos ante la alternativa de que la Asamblea define gastos si fija ingresos. Por lo tanto, se le reconocerá también un punto al presidente de la República. Sobre la opción del veto total a las leyes, dice la Constitución en el artículo 108 que el presidente puede vetar, pero el Congreso puede insistir con más de la mitad del número legal. Por lo tanto, nos encontramos también con la categoría de Shugari y Kari que dice que el presidente puede vetar, pero el Parlamento puede insistir con una mayoría superior a la mitad. Por lo tanto, el presidente de la República tiene un punto. Para el caso de veto parcial a las leyes, dice la Constitución en el artículo 108 que la insistencia procede con más de la mitad del número legal. La categoría de Shugari y Kari aplicable sería la que señala que hay veto con insistencia de mayoría absoluta del número legal. Por lo tanto, se le reconocerán 2 puntos al presidente de la República. Por último, nos encontramos con la última de las variables, el referéndum. El presidente de la República no tiene iniciativa para convocar a referéndum. Solo convoca a referéndum para permitir la consulta de reformas constitucionales. Artículos 31, 32 y 206 de la Constitución. Por lo tanto, un supuesto de iniciativa restringida. 2 puntos para el presidente de la República. Si sumamos los puntos en la escala de Shugari y Kari, llegamos a 8 puntos, en la curva, en el cuadro que había planteado previamente con las diferentes regiones. 8 puntos para las competencias legislativas, 8 puntos para las competencias legislativas y 10 puntos para las competencias no legislativas. Entonces nos encontramos en la región 2. La región 2 dice presidentes con mucho poder en la dimensión legislativa, pero con menor poder en la dimensión no legislativa. Entonces, si aislamos todas las regiones en este cuadro, nos encontramos con un supuesto de esta naturaleza. Esta es la situación del Perú. Tenemos competencias no legislativas, 10 puntos, y las competencias legislativas, 8 puntos. Estamos en la región 2, presidentes con mucho poder en la dimensión legislativa, pero con menor poder en la dimensión no legislativa. Acá tenemos solamente una sumatoria de los puntos en cada uno de los 2 ejes. 10 puntos en competencias no legislativas y 8 puntos en las competencias legislativas. Este es el lugar en el que se encuentra en esta gráfica el sistema político peruano respecto del poder que tiene el presidente de la República y por lo tanto lo que permitirá enseguida clasificar la situación en la que se encuentra el Perú. Para ese efecto, la metodología de Shugari y Kari va a ser una diferenciación donde la clasificación de los diferentes tipos de regímenes políticos para Shugari y Kari va a tomar en consideración solamente la variable de las competencias no legislativas. Y para este caso va a determinar que nos encontramos en 2 ejes. El eje de la sobrevivencia con separación funcional y el eje del poder presidencial sobre el gabinete. Estos 2 ejes van a ser clasificados en función de los puntajes que para cada régimen político distinto, en el caso peruano es lo que vamos a chequear en este momento, el puntaje que se puede obtener dentro de esta clasificación ya no es igual que el que se ha planteado en este cuadro, donde todo lo que buscábamos era saber dónde se encontraban los niveles de poder del presidente de la República en materia de competencias no legislativas o de competencias legislativas. En este caso, lo que van a hacer Shugari y Kari es explorar un poco más profundamente
el eje de las competencias no legislativas para ver cómo es que parten las aguas y se puede determinar en materia de la conformación del gabinete cómo es que se diferencia el mayor o menor poder que tiene el presidente de la República respecto de la Asamblea. Por lo tanto, la identificación del tipo de régimen político que tiene el Perú va a identificar en la cantidad de puntos que le corresponda al presidente de la República en relación con la mayor o menor sobrevivencia que tiene para la separación funcional. Es decir, qué tan separados están los poderes en materia de de la relación de la sobrevivencia entre ambos poderes. Es decir, hay mayor capacidad de sobrevivencia cuando en el Congreso el Congreso puede censurar al gabinete, el presidente de la República tendrá menos puntaje. Pero si al revés, el presidente de la República no tiene la posibilidad de disolver el Congreso, también el presidente de la República tendrá menos puntaje. Pero hay que hacer un distingo, porque para el caso de la separación funcional, lo que nos dicen Sugar y Cari es que no se pueden sumar los puntos de la censura con los puntos de la disolución, porque se trata de dos supuestos que tienen una relación inversa. A mayor poder del Congreso respecto de la censura, obviamente tendrá que tener menor poder respecto de la disolución, si es que el presidente de la República puede disolverlo. Entonces hay que restar, no sumar, entre los puntos de la censura y los puntos de la disolución. Si retrocedemos para el caso del sistema peruano, veremos que en las competencias no legislativas, el Congreso peruano tendría la posibilidad de censurar, pero el presidente de la República tiene la posibilidad de disolverlo. Entonces, se le reconoce 2 puntos al presidente de la República por la capacidad que tiene para censurar, pero se le reconoce solamente 1 para la posibilidad de disolver. Entonces, lo que nos dicen Sugar y Cari es que hay que restar del puntaje que le corresponde al presidente de la República la capacidad de censurar frente a los puntos que le corresponda respecto de la posibilidad de disolver. Entonces estamos hablando de que en el nuevo esquema que nos están planteando Sugar y Cari hay que restar la censura de la disolución. Por lo tanto, para el caso del presidente de la República nos quedamos con 1 punto en relación con la variable de la sobrevivencia con separación funcional. Y para el otro eje, el del poder presidencial sobre el gabinete, nos dicen Sugar y Cari que hay que sumar los puntos relativos a la conformación del gabinete con los puntos relativos a la remoción del gabinete. Si revisamos nuevamente la cantidad de puntos que tiene el presidente de la República en materia no legislativa, tenemos para la conformación del gabinete, el presidente tiene 3 puntos, para la remoción del gabinete, el presidente tiene 4 puntos. Entonces tenemos 4 más 3 puntos en materia del poder que tiene el presidente de la República para la conformación o remoción del gabinete, pero hay que restar los 2 puntos de la censura frente al punto que le corresponde por la disolución del Parlamento, y tenemos que por un lado tendrá 7 puntos y por otro lado tendrá solo 1 punto. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en este lugar del cuadrante. El presidente de la República tiene 7 puntos en materia de poder presidencial sobre el gabinete y tendrá solamente 1 punto respecto de la sobrevivencia con separación funcional. El nivel de sobrevivencia es muchísimo menor, es mínimo. Por lo tanto, nos encontramos en este cuadrante en el que el poder presidencial es muy alto sobre el gabinete, pero donde tiene menor poder el presidente de la República en materia de sobrevivencia con separación funcional. Lo que hacen Sugar y Cari
así como estamos viendo el caso peruano, es identificar entre estos 4 cuadrantes dónde se clasificarían apropiadamente los diferentes tipos de régimen político. Para Shugari Ikari, si tenemos mucha separación funcional y a la vez mucho poder presidencial sobre el gabinete, nos encontramos en el cuadrante superior derecho, con un régimen presidencial, porque en el régimen presidencial existe mucha autonomía en la sobrevivencia del gabinete y por lo tanto mucho menor poder de la asamblea sobre la sobrevivencia del gabinete. El gabinete puede sobrevivir sin necesidad de la asamblea. Y por otro lado, tenemos un caso de régimen semipresidencial cuando el presidente de la República no tiene autonomía o tiene muy poca autonomía respecto de la sobrevivencia funcional del gabinete. Nos encontraremos en un régimen parlamentario en el que el presidente de la República tiene un poco más de poder en relación con la separación funcional. En el caso peruano, el presidente de la República tiene poco poder en materia de la separación funcional porque depende mucho del Parlamento para la sobrevivencia de su gabinete, pero a la vez tiene mucho poder el presidente de la República sobre la designación o sobre la remoción de su gabinete. Entonces, dadas estas circunstancias, de acuerdo a la clasificación que nos propone Shugari Ikari, tenemos estos diferentes tipos de regímenes políticos. El presidencial, con mucha separación funcional y mucho poder del presidente sobre su gabinete, régimen presidencial. Cuando la asamblea puede sobrevivir sin necesidad del presidente de la República, nos encontramos ante un régimen de asamblea, porque la sobrevivencia es muy alta para la asamblea y el presidente de la República no tiene ningún poder sobre la sobrevivencia del Parlamento. Entonces, tenemos el régimen presidencial, es un régimen en el que hay mucha autonomía y mucha separación para la sobrevivencia funcional de uno y otro órgano, y a la vez hay mucho poder del presidente de la República sobre su gabinete. En un régimen de asamblea, el presidente de la República no tiene ningún tipo de injerencia sobre la sobrevivencia de la asamblea y no tiene tampoco ningún poder sobre el gabinete. El que tiene el poder es la asamblea. Entonces, vemos que en estos 4 cuadrantes puede clasificarse los distintos regímenes políticos a diferencia de las clasificaciones tradicionales que son entre el régimen presidencial, el régimen parlamentario o el régimen semipresidencial. En esta metodología de Shugari Ikari podemos identificar en estos 4 cuadrantes hipótesis como la peruana, que no puede ser asimilada como un régimen presidencial porque los niveles de separación funcional en el caso peruano son mínimos, porque el presidente de la República puede, así como puede tener a sus ministros censurados, puede sí disolver al Congreso, pero la disolución no es totalmente discrecional, está sujeta a una restricción muy fuerte, que es que previamente el Congreso haya censurado a sus ministros. Por eso el régimen peruano no puede ser clasificado, de acuerdo a esta metodología, como un régimen presidencial, porque no existen los niveles de sobrevivencia ni de separación que existen en el régimen presidencial. En el régimen presidencial, el presidente de la República tiene plenitud de facultades para la designación y para la remoción del gabinete. Y en este caso, la Asamblea no tiene ningún tipo de competencia para la designación o para la remoción, a diferencia del caso peruano, en el que la Asamblea, el Congreso, el Parlamento peruano, sí tiene injerencia respecto de la posibilidad de censurar al gabinete y por lo tanto de removerlo, además que tiene la posibilidad de participar en el proceso de conformación del gabinete. Entonces, ¿por qué en el régimen político peruano,
el Parlamento tiene una fuerte injerencia en materia de la conformación como de la remoción del gabinete, nos encontramos ante un nivel bajo para el presidente de la República en relación con la posibilidad de que su gabinete le sobreviva sin la voluntad, sin la autorización, sin el consentimiento del Parlamento. Veamos entonces, a partir de esta definición de que nos encontramos ante un régimen de naturaleza, como la llama Shuaricari, de presidencialismo parlamentarizado, a diferencia de, como digo ya, de los regímenes presidencial, parlamentario, semipresidencial o de asamblea. En el régimen parlamentarizado, ¿cómo es que se perfila las características que señala la Constitución en relación con el vínculo que tiene el presidente de la República con su gabinete? En el caso peruano, el Poder Ejecutivo es un Poder Ejecutivo funcionalmente monista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el presidente de la República, a la vez que es jefe de Estado, también es jefe de gobierno. A diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, con regímenes semipresidenciales como el francés, donde cabe que el presidente de la República sea solo jefe de Estado y no jefe de gobierno. En el caso peruano, el presidente de la República, a la vez que es jefe de Estado, también es jefe de gobierno. El presidente de la República se comporta como jefe del gabinete. Y estas características del carácter monista de nuestro sistema, independientemente de que desde el punto de vista orgánico pueda afirmarse que hay un gabinete, que hay un presidente del Consejo de Ministros y a la vez hay un presidente de la República, si bien cabe hablar de que orgánicamente estamos hablando de dos órganos diferentes, el gabinete y la presidencia de la República, desde el punto de vista funcional, nuestro régimen político funciona como si fuera monista, es decir, como si el presidente de la República, así exista un gabinete, como si el presidente de la República fuera a la vez el jefe del gabinete. Y esto se refuerza con el criterio adicional de que el presidente de la República no es elegido por la Asamblea, sino que tiene un origen popular. Por lo tanto, tiene tanta fuerza democrática su mandato como la que tiene la propia Asamblea. Entonces, el presidente de la República es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Tiene origen popular. Además, designa y remueve al gabinete. El presidente de la República, dice la Constitución, dirige las políticas de gobierno dentro de las cuales se enmarca la gestión de servicios públicos por los ministros. Veamos qué dice la Constitución respecto de este poder especial que tiene el presidente de la República sobre el gabinete y sobre la definición de la dirección del país y de las políticas del gobierno. Dice el artículo 111, el presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. El artículo 118, inciso 3, señala que corresponde al presidente de la República dirigir la política general del gobierno. El presidente de la República dirige la política general del gobierno. No lo hace el presidente del Consejo de Ministros, no lo hace el gabinete. El presidente de la República es el que dirige la política general de gobierno. Y el artículo 121 dice que el Consejo de Ministros tiene su presidente. Corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones. Entonces vemos que hay una condición híbrida porque no obstante que se reconoce la diferente identidad que tiene el gabinete con la presencia de un presidente del Consejo de Ministros, que además puede ser un ministro sin cartera, como lo señala la Constitución, además de esta característica que permite afirmar que hay dos identidades
diversas entre el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete y el presidente de la República. No obstante esa distinción, veamos cómo la Constitución señala que el presidente de la República y no el presidente del Consejo de Ministros es quien dirige la política general de gobierno. Y además dice que el presidente de la República es quien preside el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesidad tenemos de un presidente del Consejo de Ministros que pueda actuar como portavoz o como reemplazo para casos funcionalmente específicos del presidente de la República, pero donde el titular del Poder Ejecutivo no es el presidente del Consejo de Ministros? El titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la República, porque tiene esta doble condición: personifica a la nación, representa al Estado peruano, pero también es el jefe de gobierno, porque es él quien dirige la política general de gobierno. Por lo tanto, la política general de gobierno, que debe ser dirigida por el presidente de la República, no es la que aprueban los gabinetes por sí solos. No puede haber una política general de gobierno que vaya a dirigir el presidente de la República en su condición de presidente del Consejo de Ministros, que sea aprobada por el Consejo de Ministros sin la voluntad del presidente de la República. Esa es una característica central en el régimen, en el carácter híbrido de nuestro régimen. El presidente de la República, por lo tanto, tiene varias alternativas dependiendo de su estilo. Puede gobernar con los ministros, porque la Constitución señala que no hay acto válido del presidente de la República si es que no cuenta con el refrendo ministerial. Entonces, no es que el presidente pueda disponer a su solo albedrío, es que dirige la política general de gobierno, toma las decisiones, pero a la vez requiere la validación de sus actos a través del refrendo ministerial. Y en segundo lugar, dice la Constitución que el presidente de la República puede dejar que el presidente del gabinete, que debiera ser el primer ministro o jefe del gabinete, sea quien asuma la dirección. Cabe que el presidente de la República le delegue sus funciones como jefe de gobierno al presidente del Consejo de Ministros, pero en principio el titular es el presidente de la República. El presidente de la República puede utilizar un estilo determinado y puede delegarle funciones, puede confiar más abiertamente en un caso o en otro. Entonces, podemos darnos, por ejemplo, con gobiernos como, por ejemplo, el del presidente Fernando Belaúnde Terry, quien confió mucho más en sus ministros que durante el primer gobierno del señor Alan García, cuando los ministros de él actuaban como sus delegados. O sea, el presidente de la República era quien tomaba las decisiones y los ministros simplemente las ejecutaban. Ambas opciones, tanto gobernar con los ministros mediante el refrendo, por supuesto, como en el caso de dejar que sea el presidente del Consejo de Ministros quien dirija la política general de gobierno con el consentimiento del presidente de la República, por supuesto, pero con mayor grado de autonomía, ambas opciones son plenamente válidas en nuestro Estado constitucional y no implican un dualismo del poder, porque siempre será con el consentimiento expreso del presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros no puede, entre comillas, sacarle la vuelta al presidente de la República usurpando funciones presidenciales. Esto sería un acto de deslealtad que en realidad nunca se ha visto. El presidente no es una figura meramente protocolar ni figurativa. El presidente de la República en el Perú gobierna y manda. El gobernar con sus ministros no significa una concentración de poder ni una dictadura constitucional. Depende de la persona, no depende de la norma. Puede ser que se exceda en algún caso, pero este exceso no es porque la norma lo permita, sino porque la persona está utilizando formas de concentración del poder que no corresponden con el modelo, el principio ni los valores constitucionales. Asimismo, la asunción por el presidente del Consejo de Ministros de la dirección de gobierno
no es un caso de vacío de poder en el Poder Ejecutivo, porque la función del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso es crear una atmósfera de inteligencia y no ser un apéndice ni del presidente de la República ni del propio Congreso. En cuanto al rol que tiene el Consejo de Ministros, podemos señalar que si bien el presidente de la República tiene esta función importante de gobierno, prevalece su rol de jefe de Estado y la responsabilidad es asumida por los ministros. Démonos cuenta cómo la Constitución dispone que el presidente de la República es quien dirige la política general de gobierno, pero la propia Constitución señala que no obstante este poder que tiene el presidente de la República para dirigir la política general de gobierno, los actos del presidente de la República no son válidos sin el refrendo ministerial, y es el gabinete quien se responsabilizará ante el Parlamento tanto por sus propios actos como por los actos que comete el presidente de la República. El gabinete consolida su nombramiento integrando la política general de gobierno con la confianza del Parlamento, que es un segundo aspecto. Entonces, en primer término, el Consejo de Ministros tiene responsabilidad ante el Parlamento respecto de los actos del presidente de la República. Y esta responsabilización se produce porque el gabinete debe concurrir ante el Parlamento para solicitar la confianza parlamentaria al inicio de su periodo, como puede ser a la vez censurado, puede negársele la confianza en cualquier momento por actos que, a juicio del Parlamento, constituyan un quebrantamiento de la relación fiduciaria que debe existir, de la relación de confianza que debe existir entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Entonces, la responsabilización del gabinete frente al Parlamento, una responsabilización que no afecta y deja indemne la figura del presidente de la República. Esta responsabilización es por actos políticos propios, pero también por actos políticos del presidente de la República, quien responde ante el Parlamento por los actos del presidente de la República, tanto los aspectos políticos como incluso los aspectos penales, es el gabinete. El presidente de la República no es responsable ante el Parlamento, excepto por los casos específica y taxativamente señalados en la Constitución, como que el presidente de la República, por ejemplo, impida el funcionamiento del Congreso, impida el funcionamiento de los órganos electorales. En ese caso, cabe la acusación del presidente de la República ante el Parlamento para su remoción por el proceso de acusación constitucional. De ahí que se pueda afirmar que el presidente de la República está exonerado de la responsabilidad política, porque en tanto jefe de Estado tiene una autoridad y una dignidad especial. De acuerdo a lo que decía Schmitt, que fue referido en un video anterior, el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, es el guardián supremo de la Constitución. ¿Por qué? Porque está más allá de las diatribas, de los dilemas, de los conflictos entre partidos políticos y por lo tanto goza de un poder neutro que permite que se le reconozca como el guardián de la Constitución precisamente porque tiene esa capacidad para actuar como árbitro más allá de las disputas entre los partidos políticos. Y de acuerdo a Viscaretti y Ruffia, esta ausencia de responsabilidad política del presidente de la República se debería a que a él se lo reconoce como un coordinador supremo de las funciones estatales. Como es un coordinador supremo de funciones estatales, no tendría esta responsabilidad política, lo cual no quiere decir que no sea responsable por sus actos personales, que era lo que mencionábamos hace un momento, como el caso de que el presidente de la República impidiera el funcionamiento del Congreso o lo disolviera de manera inconstitucional, que es lo que señala el artículo 117 de la Constitución,
o si es que es responsable también por delitos comunes. Y si el presidente de la República es responsable por delitos comunes, tiene que responder en esa condición y no está eximido. Sí está eximido de responsabilidad política y por delitos cometidos en el ejercicio de la función, pero no por los delitos comunes. Por eso es que cabe señalar que hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad en cuyo caso hablamos de que se cause un daño indirecto, que es cuando el gabinete tiene que concurrir al Parlamento porque es interpelado, porque está en la estación de preguntas, porque debe responder los pedidos escritos de informe, porque es invitado para concurrir, o cuando el Parlamento emite votos de extrañeza, de desaprobación o de desconfianza. Y también el otro tipo de responsabilidad por la que responde ante el Parlamento el gabinete son los casos en los que se causa un daño efectivo, que es cuando se concluye la función de gobierno, sea por una censura o por el rechazo de confianza o una acusación constitucional. Finalmente, indiquemos que el artículo 132 de la Constitución indica que el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Una tercera característica que es también propia del régimen político peruano es la compatibilidad que existe entre las funciones parlamentarias y ministeriales. Existe compatibilidad entre el mandato parlamentario y la función ministerial. La elección de miembros del Parlamento para el gabinete significa un apoyo adicional del Congreso, más aún si es que de por medio existe la negociación o la coordinación entre fuerzas políticas para que determinados representantes de una de las bancadas en el Congreso participe en el gobierno para darle mayor peso político al gabinete que forma el presidente de la República. En un régimen presidencial, como ya lo hemos podido ver, de acuerdo a la metodología que utilizan Sugar y Carey, en un régimen presidencial hay total incompatibilidad de funciones y se da una interdependencia por coordinación. Es decir, en un régimen presidencial no cabe que haya parlamentarios, congresistas, representantes o senadores que sean miembros del gabinete, porque la separación de poderes es mucho más alta. En cambio, en los regímenes parlamentarios se supone que hay mayor integración. Por eso, Loewenstein hablaba de que en el caso de los regímenes presidenciales hay interdependencia por coordinación, y en el caso de los regímenes parlamentarios hay interdependencia por integración, porque el gobierno está integrado en su totalidad por miembros del Parlamento. En el caso peruano no hay prohibición para que un representante, para que un congresista, para que un miembro de la Asamblea, no hay prohibición para que un miembro de la Asamblea sea parte del gabinete. No hay incompatibilidad. Esta es una alternativa que puede darle mayor posibilidad de fortalecimiento al Poder Ejecutivo cuando requiere mayor presencia del Parlamento en su composición para generar alianzas. Dice el artículo 91, inciso 1 de la Constitución, que no pueden ser elegidos miembros del Parlamento si no han renunciado al cargo 6 meses antes de la elección, los ministros y los viceministros de Estado. Aquí estamos hablando no de la incompatibilidad, sino de la inelegibilidad. Los ministros no pueden ser elegidos miembros del Parlamento si no renuncian a sus cargos como ministros o como viceministros con 6 meses de anticipación. No pueden ser elegidos. Una vez que son elegidos, quienes han renunciado, son parlamentarios. Y el que sean parlamentarios no significa que no puedan, una vez elegidos parlamentarios, no significa que no puedan integrar el gabinete. Por eso el artículo 92 dispone que el mandato de congresista es incompatible con
con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado. Y el artículo 126 dispone que los ministros no pueden ejercer ninguna otra función pública, excepto la legislativa. Y el último de los puntos que podemos referir en este caso es el cuarto, mediante el cual se señala que el presidente de la República puede disolver el Congreso, pero con excepciones y con límites. Hemos visto entonces la figura del presidente de la República en relación con su gabinete, la compatibilidad que existe entre ser parlamentario y ser miembro del gabinete, y también hemos visto que el gabinete es políticamente responsable ante el Congreso y que el presidente de la República no es responsable ante el Congreso. Ahora vemos que el presidente de la República puede disolver el Congreso, pero dentro de ciertos límites y excepciones. El presidente puede disolver si éste censura o le niega confianza a dos gabinetes dentro del mismo periodo. El presidente de la República no puede disolver el Congreso ni durante el último año de su mandato, ni tampoco cuando se encuentra en estado de sitio. El artículo 134 dice: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si está censurado o negado confianza a dos consejos de ministros. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Y en el artículo 137, inciso 2, se señala que al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. Estas son las principales características que podemos notar como resaltantes para identificar lo más llamativo, lo más notable en la relación que existe entre el presidente de la República, su gabinete y el Congreso. Ahora vamos a ver, para terminar este episodio de nuestra presentación, vamos a ver un par de cuadros con los cuales es posible advertir cómo por la conformación que se da en el Congreso, cabe que se produzcan relaciones que luego van a ser objeto del análisis para los supuestos de la ruptura. Hasta ahora hemos advertido cómo existe una relación normativamente ordenada entre ambos poderes del Estado. Todo está más o menos claro. Estamos hablando de un prototipo o un modelo de régimen político, pero cabe que con la operación de los actores u operadores del proceso político, cabe que la naturaleza del régimen quede de alguna forma afectada por la diferente composición de la Asamblea. Veamos en este cuadro cuáles son los efectos que tiene en el Parlamento la decisión electoral para que, advirtiendo los riesgos que genera el sistema electoral, podamos analizar, comprender o explicarnos mejor cómo en algunos casos el presidente de la República puede contar con medios que faciliten o lo habiliten para rupturas que están previstas en la Constitución, es decir, para el caso en especial de la disolución del Congreso. ¿Cómo podemos explicarnos la disolución del Congreso a partir de la relación que se presenta entre el electorado, el Parlamento y el presidente de la República? En el cuadro que tenemos delante podemos ver cuáles fueron los resultados del proceso electoral del año 2016. En principio, podemos ver que aproximadamente éramos 31 millones de habitantes, aproximadamente éramos 24 millones de electores. De los 24 millones participaron en el proceso de las elecciones del año 2016
aproximadamente 18 millones. Eso quiere decir que más o menos 6 millones de electores hábiles no votaron, no se hicieron presentes en el acto electoral, solamente concurrieron 14 millones de los 24 millones, por lo tanto, estamos hablando de que más o menos unos 10 millones de votantes quedaron excluidos. De los 14 millones que concurrieron a votar, estos 14 millones votaron por partidos que no todos pasaron uno de los requisitos que señala nuestro sistema electoral, que es la valla electoral o la barrera electoral. Entonces, los únicos partidos que tuvieron acceso a un escaño son los que consiguieron pasar la valla electoral. Y la suma de todos los partidos que tuvieron acceso a un escaño luego de haber pasado la valla electoral y por lo tanto que tuvieron acceso al uso de la cifra repartidora, fueron aproximadamente un total de 11.115.990 votos. Solamente participaron en la distribución de escaños en el Parlamento aproximadamente 11.155.000 votantes o votos. Estos 11 millones representan el 16%, el 36% del total de habitantes en el Perú. El 36%. Si éramos 31 millones, 32 millones en el año 2016, los 11 millones representaban el 36%. Los 11 millones representaban el 48% de electores. Representaban el 60% de votantes y representaban el 91% de votos válidos. Entonces, fijémonos que quienes tienen acceso a puestos representativos en el Congreso son quienes lograron pasar la valla y, por lo tanto, quienes han tenido una cantidad de votos que les ha permitido tener escaños. En el caso de Fuerza Popular, en el proceso electoral del año 2016, consiguió tener 73 curules inicialmente. Peruanos por el Cambio, 18 curules, el Frente Amplio, 20 curules, Alianza para el Progreso, 9, Alianza Popular, 5 y Acción Popular, 5. Este es el total de curules de cada uno de los grupos políticos que logró pasar la valla y que están integrados con el 36% del total de habitantes, el 48% del total de electores, el 60%, digamos, de votantes y el 91% de votos válidos. Esto quiere decir que hay aproximadamente menos de 9% de votos válidos que no tuvieron representación. Este número de votos válidos descartados equivalió a 1 millón. El número de votantes excluidos, es decir, los que habiendo ido a votar, pero que no alcanzaron a participar en la distribución de escaños, es de 7,5 millones de votantes excluidos. Los electores excluidos fueron aproximadamente 11.745.000. Démonos cuenta cómo entre los electores excluidos estamos hablando de una cifra superior al número de electores que consiguieron representación en el Congreso. Los que consiguieron representación en el Congreso eran 11.155.000, pero los electores excluidos fueron 11.745.000. Por lo tanto, es mayor el número de electores excluidos que el número de electores que consiguió participar de alguna forma en el acceso a un puesto representativo. Y luego, cuando analizamos los resultados
del proceso electoral, caemos en cuenta que el partido con mayor cantidad de curules, que fue Fuerza Popular, alcanzó su representación con 4.431.000 votos aproximadamente, que equivalía más o menos al 19% de electores, al 23% de votantes o al 36% de votos válidos, que a su vez significaba el 14% del total de habitantes. Entonces, Fuerza Popular tenía un total de menos del 20% del total de electores. Si el total de electores era 24 millones, Fuerza Popular solamente tuvo 4 millones. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación en la que fuera de la representación nacional habrá un 80%, más del 80% de la población que se encontraba en contra de Fuerza Popular, o por lo menos no comulgaba con Fuerza Popular. El 80%. El 80%. Este dato es de suma importancia para poder comprender cómo, debido a estos fenómenos que son propios del sistema representativo, desde el gobierno puede utilizarse esta información de carácter demográfico para explotar las insuficientes relaciones en la interacción que debe producirse de manera normal y ordinaria entre el Congreso y la Presidencia de la República. Vemos en este otro caso cómo se produjo la relación y la configuración de votos en el proceso electoral de enero del 2020. Esto es, como consecuencia del proceso electoral de fines de enero del año 2020, que resultó después de la disolución del Congreso el día 30 de septiembre del año 2019. Miren cómo, luego de la conclusión del proceso electoral de enero del año 2020, estamos ante un total de votos que incluso es inferior al que se determinó en el proceso electoral del año 2016. Prácticamente 4 años después, hubo solamente 10 millones de votantes que consiguieron acceder a puestos representativos en cada uno de los, ya no 5, sino 9 partidos políticos que llegaron a ocupar curules en el Congreso. Entonces, démonos cuenta que el total de votos que consigue acceder a una curul es de 10.163.000 votos, que equivale más o menos al 63% de votos válidos, 55% de votantes, 40% de electores y 30% de habitantes. Entonces, solo el 40% de electores tiene representación en el Parlamento. Solo el 41%, en el mejor de los casos, solo el 41% de electores tiene representación en el Parlamento. Estas son las debilidades que tiene el Congreso en relación con el Poder Ejecutivo y obviamente por tener esta fragilidad o esta debilidad, esta vulnerabilidad a nuestro sistema representativo, nada impedirá que el gobierno, que el Poder Ejecutivo encuentre aliados externos al Parlamento con el fin de lograr su propósito de apoyar sus políticas en base a la opinión pública. Con esto damos por concluida esta primera parte en la presentación que estamos haciendo del régimen político peruano y posteriormente en el siguiente video veremos cuáles son las reglas para la ruptura del equilibrio y el desbalance político para posteriormente analizar cómo se comporta el poder político en escenarios de desbalance constitucional y finalmente
en un cuarto episodio cómo se producirá la rendición de cuentas en la restauración o reequilibrio de poderes. Continuamos en un próximo episodio.